Lo divino resuena a través de la frecuencia. Esta verdad transformadora ha sido ocultada a la humanidad durante siglos, un secreto tan poderoso que podría liberar tu alma o mantenerte encadenado para siempre. Desde tu primer aliento has sido bombardeado con engaños, ansiedad, enfermedad y caos interno. Esto no es casualidad. Estás atrapado en una prisión vibracional diseñada para debilitarte y asegurarse de que nunca despiertes. Pero hoy, todo eso está a punto de cambiar. Imagina por un momento que cada enseñanza espiritual, cada texto sagrado, cada tradición mística de la historia ha estado señalando una verdad fundamental. Tu conciencia es una vibración. La palabra espíritu proviene del latín spiritus, que significa aliento o viento, ambos fenómenos vibracionales. Cuando Jesús habló de el verbo, al principio, se refería a la vibración primordial que da origen a toda la creación. El concepto hindú de Om no es solo un sonido, es la frecuencia cósmica que despliega el universo en cada instante. Pero aquí está lo que no quieren que sepas. Esta frecuencia espiritual no es un concepto etéreo, es una fuerza medible, tangible, que opera bajo leyes precisas de la física. Nikola Tesla lo entendió cuando dijo: si quieres descubrir los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No estaba siendo poético, estaba revelando el sistema operativo de la realidad misma. Este conocimiento, enterrado bajo siglos de mentiras fabricadas, tiene el poder de reestructurar tu existencia. Pero su supresión no fue un accidente. Quienes entendieron la verdadera naturaleza de la frecuencia fueron silenciados o absorbidos por sociedades secretas. Las escuelas de misterio de Egipto, la hermandad pitagórica, los caballeros templarios, todos poseían fragmentos de esta sabiduría vibracional. Sabían que el sonido, la frecuencia y la vibración eran las herramientas de la creación. Piensa en esto. Cada catedral, templo y sitio sagrado del mundo fue construido con propiedades acústicas específicas, diseñadas para inducir estados alterados de conciencia. Las catedrales góticas de Europa no eran solo maravillas arquitectónicas, eran cámaras de resonancia calibradas para elevar la conciencia humana a través del sonido. Las pirámides de Giza, cuando son golpeadas, resuenan a frecuencias que se alinean con el armónico natural de la Tierra. Esto no es casualidad, es tecnología vibracional avanzada, disfrazada de arquitectura religiosa. Tesla experimentó esta verdad de primera mano. Sus experimentos con transmisión de energía inalámbrica no trataban solo de electricidad. Buscaban conectarse con la frecuencia natural de la Tierra, lo que él llamó el latido del planeta. Descubrió que la Tierra pulsa a aproximadamente 7.83 hercios, conocida hoy como la resonancia Schumann, la frecuencia en la que la conciencia humana se sincroniza con la conciencia planetaria. Escucha con atención, porque lo que estoy a punto de revelarte es tan revolucionario que cambiará para siempre tu percepción de la realidad. Tu ignorancia fue orquestada. La información es poder, y hasta este momento, ese poder ha estado fuera de tu alcance. El mundo moderno está diseñado para mantenerte en frecuencias bajas. La afinación musical estándar de 440 hercios, adoptada en 1939, reemplazó la frecuencia natural de 432 hercios, que resonaba con el armónico universal, promoviendo sanación, paz y conexión espiritual. ¿Por qué el cambio? Porque los 440 hercios generan una sutil tensión, perfecta para mantener a la población en un estado de estrés crónico. El flúor en el agua, la radiación electromagnética de los dispositivos, los alimentos procesados, todos son interferencias vibracionales que bloquean tu frecuencia espiritual natural. Tu glándula pineal, el tercer ojo que actúa como antena biológica para la conciencia superior, se calcifica y se adormece. Esto no es un accidente, es una guerra vibracional diseñada para mantenerte atrapado en una conciencia de baja dimensión. Pero aquí está la clave que nunca quisieron que descubrieras. Puedes revertir este proceso. Tu ADN es una antena vibracional capaz de recibir y transmitir información frecuencial. Científicos rusos han demostrado que el ADN humano puede ser reprogramado mediante sonido, luz y frecuencias electromagnéticas. Esto significa que las limitaciones genéticas no son permanentes, son patrones vibracionales que puedes alterar conscientemente. Mientras miles de millones permanecen atrapados en una matriz vibracional de sufrimiento, un puñado de personas ha dominado las técnicas frecuenciales de Tesla y civilizaciones perdidas
para manifestar abundancia, salud perfecta y una conciencia elevada. El secreto más guardado de Tesla no fueron sus inventos, sino su comprensión de las ondas escalares y los campos de torsión, frecuencias que operan más allá del espectro electromagnético, en lo que él llamó el punto cero. Este es el reino donde la conciencia interactúa directamente con la materia, donde el pensamiento se convierte en realidad, donde la intención se manifiesta. Las élites han usado este conocimiento para controlar, pero tú puedes usarlo para liberarte. Los documentos de Tesla fueron confiscados tras su muerte, no para ocultar tecnología de energía libre, sino para evitar que la humanidad descubriera las frecuencias que alteran la conciencia. La neurociencia moderna está alcanzando los descubrimientos de Tesla. Las ondas gamma, por encima de 40 hercios, están asociadas con estados de conciencia trascendental. Las ondas teta, entre 4 y 8 hercios, facilitan la sanación profunda y fenómenos psíquicos. Cuando aprendes a generar estas frecuencias a través de la respiración consciente, el sonido y la intención, desbloqueas habilidades que parecen sobrenaturales, pero que son expresiones naturales de la conciencia en su frecuencia óptima. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir destruirá cada creencia condicionada que posees. Tu realidad actual es el resultado directo de las frecuencias que emites, a menudo sin darte cuenta. Evita entornos cargados de hostilidad, ya que te sintonizan con vibraciones destructivas. Introduce cambios sutiles. Decora tu espacio con geometría sagrada. Pasa más tiempo en la naturaleza, donde las frecuencias son naturalmente elevadas. Cada emoción que sientes genera una firma electromagnética que se irradia desde tu corazón, extendiéndose hasta 2.5 metros a tu alrededor. El Instituto HeartMath ha demostrado que estados emocionales coherentes, como el amor y la gratitud, crean cambios medibles en tu entorno electromagnético. Cuando sientes estas emociones, emites frecuencias curativas que impactan a todos a tu alrededor. Los individuos altamente conscientes mantienen lo que se llama coherencia cardíaca, un estado donde el corazón, la mente y las emociones están en armonía. En este estado, tu campo electromagnético se convierte en una transmisión curativa que eleva todo a tu alrededor. Las culturas antiguas lo entendían y construían sus comunidades en torno a esta verdad. Sabían que la vibración de una sola persona podía influir en toda una aldea. Por eso los chamanes y sanadores eran tan venerados. Eran anclas frecuenciales que elevaban la conciencia colectiva. La ciencia moderna lo confirma. Cuando grupos meditan juntos, emergen patrones coherentes de ondas cerebrales que pueden detectarse a kilómetros de distancia. El proyecto de conciencia global de Princeton ha documentado cómo la conciencia humana colectiva afecta generadores de números aleatorios durante eventos globales. Tu frecuencia personal no solo afecta tu realidad, contribuye a la frecuencia colectiva de la humanidad. Al comprender y aplicar estos principios vibracionales, descubres que no estás simplemente viviendo la vida, la estás creando momento a momento. Un pequeño ajuste en tu vibración puede parecer insignificante, pero acumula estas transformaciones a lo largo del tiempo y experimentarás una metamorfosis completa de tu realidad. La mayoría intenta cambiar su realidad a través de la fuerza o la manipulación, pero cuando entiendes la mecánica vibracional, descubres que la realidad responde primero a la frecuencia. Cambia tu frecuencia y la realidad se reorganiza a su alrededor. Por eso las técnicas de manifestación basadas solo en visualización suelen fallar. Intentan cambiar el efecto sin abordar la causa. La causa siempre es la frecuencia. Cada pensamiento lleva una firma vibracional. Cada emoción emite un patrón electromagnético. Cada palabra crea ondas sonoras que reverberan en el campo cuántico. Cuando estas frecuencias se alinean en patrones coherentes, generan interferencia constructiva, amplificando las posibilidades hasta convertirlas en realidades. Tesla descubrió que este proceso sigue leyes matemáticas precisas. Encontró que ciertas relaciones frecuenciales, como la proporción áurea, crean efectos de amplificación exponencial. Estas proporciones, presentes en la arquitectura sagrada, la música clásica y la naturaleza, no son solo estéticas, son tecnologías vibracionales que alinean la conciencia humana con los patrones cósmicos.
Las civilizaciones antiguas, desde Egipto hasta los mayas, no dependían solo de la vista para interpretar el mundo. Practicaban una escucha profunda, sintonizándose con las frecuencias de las piedras, los ríos y las estrellas. Comprendían que cada objeto, cada pensamiento genera una huella energética que, al ser decodificada, puede transformar los reinos material y espiritual. Los santuarios egipcios usaban sonidos y cantos calibrados a frecuencias precisas, como los 432 hercios, que sincronizan mente, cuerpo y alma con los ritmos naturales de la creación. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, es un sistema de cámaras de resonancia que amplifican ondas sonoras. Su cámara del rey resuena a 110 hercios, una frecuencia que silencia los centros del lenguaje en el cerebro y activa regiones asociadas con la intuición y la experiencia mística. Los participantes en estas ceremonias emergían transformados, habiendo contactado con lo que llamaban dioses. En el Tíbet, los mantras sánscritos no son solo palabras, son llaves vibracionales que desbloquean aspectos específicos de la conciencia, disolviendo bloqueos energéticos. Los aborígenes australianos usaban el didgeridoo, un instrumento que produce patrones de ondas capaces de inducir trances, sanar y conectar con el tiempo del sueño, una dimensión donde todas las posibilidades coexisten. Este conocimiento nunca desapareció, fue ocultado por quienes buscaban controlar, porque sus intervalos armónicos inducían estados de conciencia que desafiaban su autoridad. La estandarización de la afinación musical a 440 hercios fue un intento deliberado de limitar el acceso a frecuencias trascendentales. Pero hoy las barreras se están disolviendo. Estamos en una era de gran recuerdo, un despertar colectivo a nuestra naturaleza vibracional. Las tradiciones profetizan que la humanidad está cruzando un umbral evolutivo, un cambio de conciencia descrito como el paso de la Kali Yuga a la Satya Yuga o de la tercera a la quinta dimensión. Cada vez más personas reportan experiencias místicas espontáneas, habilidades intuitivas y sensibilidad a energías sutiles. Incluso la tecnología está evolucionando para apoyar este cambio, con dispositivos que miden y manipulan campos energéticos. La ciencia, desde la mecánica cuántica hasta la neurociencia, confirma lo que los antiguos sabían. Todo vibra, y la vibración crea realidades. Investigaciones como las de Masaru Emoto muestran cómo las palabras y los sonidos reestructuran la composición molecular del agua, que constituye el 70% de nuestro cuerpo. Una palabra de amor crea patrones cristalinos, una de odio, estructuras caóticas. Esto implica que cada pensamiento y emoción que emites actúa como medicina o veneno. Tu cuerpo es piezoeléctrico. Tus huesos y tejidos generan cargas eléctricas cuando se exponen a presión o sonido, lo que explica por qué el canto y la terapia sonora producen cambios físicos profundos. En la biología cuántica, se ha demostrado que el ADN emite patrones de luz coherente y puede comunicarse con otras moléculas de ADN a través de efectos fantasmales. Esto sugiere que los traumas heredados, las predisposiciones genéticas e incluso el envejecimiento pueden alterarse mediante técnicas vibracionales. No eres víctima de tu genética, eres el director de tu propia sinfonía genética. Cada intención envía instrucciones frecuenciales a tu inteligencia celular, promoviendo salud o disfunción. Estamos en medio de una revolución silenciosa. Cada vez más personas despiertan al hecho de que no somos víctimas del destino, sino arquitectos vibracionales de nuestra experiencia. Puedes alterar tu frecuencia interna a través de prácticas simples. Escuchar música a 432 hercios al despertar. Recitar mantras como So Hum o practicar la respiración consciente durante 5 minutos al día. Estas prácticas realinean tu firma vibracional con la frecuencia original de la vida. La medicina vibracional está emergiendo como un campo revolucionario. Investigaciones en Yale y MIT muestran que vibraciones mecánicas regeneran tejidos óseos y modulan el comportamiento celular.
Frecuencias entre 100 y 300 kHz pueden desestabilizar células cancerígenas sin dañar las sanas. Clínicas especializadas ya usan dispositivos de bioresonancia y campos electromagnéticos pulsados para tratar desde insomnio hasta dolor crónico sin efectos secundarios, porque tratan al cuerpo como un sistema energético. La emoción de la ira vibra en 150 Hz, la compasión por encima de 500 Hz. No es casualidad que los estados emocionales elevados fortalezcan el sistema inmunológico. Escuchar composiciones a 528 Hz, conocida como la frecuencia del amor, o a 396 Hz, que libera traumas, puede transformar tu estado de ánimo y energía. Los latidos binaurales inducen relajación profunda, conectándote con estados expandidos de conciencia. Este enfoque no reemplaza la medicina convencional, sino que la expande, invitándonos a ser participantes activos en nuestra sanación. Como dijo Max Planck, toda la materia es energía vibrando a frecuencias específicas. La salud no solo es la ausencia de enfermedad, es sintonizar con la armonía original de la vida. El universo vibra en notas invisibles y aquellos que aprenden a sintonizarse las sienten profundamente. Esta revolución no se libra con guerras, sino con frecuencias y conciencia. Durante milenios, los pueblos antiguos vieron el cosmos como una orquesta en movimiento. Desde los cantos chamánicos hasta la geometría sagrada de los templos egipcios, todo reflejaba la comprensión de que la armonía entre el hombre y el universo depende de frecuencias invisibles. Hoy, la neurociencia y la mecánica cuántica confirman que estas tradiciones no eran superstición, sino conocimientos anticipados. Empresas biotecnológicas desarrollan dispositivos que miden y ajustan el campo electromagnético humano inspirados en los principios de los sanadores antiguos. Los hospitales diseñados con acústica armónica y biofilia promueven la recuperación al emitir frecuencias calmantes. La ciencia ya no descarta lo invisible, busca medirlo con mayor precisión. Clínicas pioneras integran baños de sonido a 528 Hz, logrando alivio del dolor crónico sin fármacos. Estamos en el umbral de un nuevo paradigma donde la espiritualidad se vuelve tangible y la tecnología una extensión de la intuición. Los dispositivos pueden leer tu campo energético y recomendar frecuencias de reequilibrio. Los algoritmos convierten emociones en sonidos curativos. Este es el momento en que el ritual se encuentra con el código, y las enseñanzas ancestrales se traducen al lenguaje de los datos. La mayor revelación no está en las máquinas, sino en ti. Eres un instrumento vibracional capaz de sanar tu entorno y resonar con la sinfonía cósmica. Tus emociones son frecuencias que dan forma a la realidad. Como enseña Bashar, la emoción de la excitación genuina es la señal de tu ser superior, un GPS cósmico que te guía hacia tu propósito. La biogeometría de Ibrahim Karim demuestra que formas y colores pueden elevar tu campo vibracional, restaurando la armonía. Cada estado emocional que eliges emite una frecuencia que atrae experiencias en la misma longitud de onda. Si vibras en frustración, atraes más de lo mismo. Pero si te sintonizas con la excitación, la realidad responde con sincronías y posibilidades nuevas. Esto no es magia, es un salto cuántico hacia una nueva línea temporal. En el hinduismo, los chakras vibran a frecuencias específicas. En el sufismo, el corazón es un espejo que refleja la luz divina cuando está limpio. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás eligiendo ahora? No se trata de reprimir emociones difíciles, sino de reconocer que cada estado interno moldea tu realidad. Comienza con una práctica simple. Cada hora, pregúntate, ¿qué siento ahora? ¿Me eleva o me disminuye? Esta conciencia revela patrones y te da el poder de transformarlos. Sigue los momentos de excitación genuina, por pequeños que sean, porque son puertas a realidades alineadas con tu auténtico ser. El universo es una orquesta vibracional y tú eres un instrumento en esa sinfonía. Las prácticas espirituales como la respiración consciente y los mantras son herramientas precisas para realinear tu energía. La ciencia confirma que el cuerpo es energía, que la mente influye en la materia y que no hay separación entre el observador y lo observado. Tus pensamientos y emociones impactan el mundo físico, convirtiéndote en un co-creador
consciente de la realidad. La tecnología y la espiritualidad se complementan. Dispositivos modernos ajustan frecuencias sutiles, abriendo posibilidades para tratamientos que combinan rigor científico con sabiduría sagrada. Esto va más allá de entender el cuerpo. Nos invita a adoptar una ética vibracional, reconociendo nuestra responsabilidad de gestionar nuestra energía. Todo vibra, todo comunica, cada pensamiento activa una posibilidad. No hay terreno neutral. O estás sincronizado con las fuerzas de la creación o estás desconectado. La energía divina no está en un cielo lejano, está en cada latido, en cada átomo. La transformación real viene de sintonizarte con esta presencia a través de la quietud interior y la respiración sagrada. Cuando silencias el ruido del mundo, entras en un espacio sagrado donde el ego se disuelve, las respuestas emergen y la vida cobra sentido. Imagina un mundo donde todos comprenden que su frecuencia afecta la realidad colectiva. Pensamientos elevados y acciones compasivas no son solo ideales, son fuerzas que crean un mundo más justo y consciente. Esta visión ya está manifestándose. Cada persona que despierta acelera este cambio, pero no sucede automáticamente. Debes elegir elevar tu frecuencia. Debes practicar la conciencia meditativa, la respiración sagrada, la conexión con el momento presente. Recuerda, eres parte de algo infinitamente mayor, y esa fuerza cósmica vive en ti, esperando ser activada. Todo lo que necesitas está en tu conciencia, listo para ser desbloqueado. Conecta con esta inteligencia divina a través de la respiración consciente. Comparte este conocimiento y crea un efecto dominó energético que abre puertas a sincronías y manifestaciones.